Continuamos con la unidad 3. El tema es historicismo y eclecticismo en el siglo XIX. En las clases anteriores vimos de esta unidad 3 el neopaladianismo, el neoclasicismo, la arquitectura neogótica, y aquí vamos a ver otras modalidades que se dan ahora ya en el siglo XIX de ese modo de hacer arquitectura, inspirándose los arquitectos en los estilos del pasado, que es lo que llamamos propiamente historicismo y eclecticismo. Vamos a ver qué significa esto. En este momento interesa aclarar cómo en el siglo XIX esos descubrimientos y evolución de la técnica que tuvieron lugar, que comienzan, ¿no?, con la revolución industrial, entonces ya afectan directamente la materialidad de la construcción, ¿no?, de la arquitectura. En este momento se van a producir industrialmente ladrillos y maderas para obras. Se generaliza el uso de tejas y pizarras de origen industrial en vez de la paja. Se usa gran cantidad de hierro en los cerramientos, en las barandas, en las verjas, también a veces en la estructura portante. Desde 1836 se producen perfiles doble T de modo industrial, y eso se va a utilizar para los entrepisos que van a reemplazar los antiguos entrepisos de madera. Y bueno, también entonces va a haber un gran crecimiento muy rápido de las ciudades, ¿no?, en cantidad de habitantes. Hay una gran migración del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. Y en el siglo XVIII, desde fines del siglo XVIII, comienzan a proyectarse grandes edificios destinados a bancos nacionales. También se realizan muchos edificios con fines de gobierno, destinados al gobierno, y edificios destinados a la educación y la cultura. Por ejemplo, bibliotecas, museos y, bueno, otro tipo, entonces también, entonces como colegios o incluso universidades. Bueno, todo esto va a modificar ampliamente el paisaje de las ciudades, ¿no?, donde si antes los grandes edificios eran sobre todo las iglesias, los templos y los palacios, ahora entonces va a aparecer toda esta serie de nueva arquitectura, también muchas veces monumental, ¿no?, que va a dar un nuevo rostro a la ciudad. Una arquitectura de gran calidad de diseño y de construcción, y es la que vemos hoy día en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Buenos Aires, es arquitectura de enorme calidad de construcción. Bien, en esta época encontramos a estos dos decoradores, Pierre Fontaine y Jacques Percier, que trabajan para la esposa de Napoleón I, y ellos crean este modo de decoración que se va a llamar estilo imperio, que va a ser un estilo muy ampuloso, ¿verdad?, muy rico y con gran cantidad de ornamentos, uso de elementos, ¿verdad?, como vegetales,
etcétera, ¿no? Y por supuesto inspirado en la historia, porque se refiere al imperio romano, o los antiguos imperios. Esos mismos decoradores, Fontaine y Percier, por encargo de Napoleón, realizan entonces la calle Rivoli de París, que es una de las calles entonces laterales al Jardín de las Tullerías, que conecta el jardín, perdón, el Museo del Louvre con la Place de la Concorde. Entonces, esta calle, ¿no? Que va a tener, va a ser muy recta y ancha, o sea, una gran avenida, y con unas fachadas, un diseño uniforme de fachadas, y esa uniformidad, calle recta, etcétera, se va a trasladar más adelante al diseño urbanístico, entonces que se va a realizar sobre París. También son los responsables estos dos arquitectos decoradores de la construcción del Arco del Carrousel, que se realiza en París en homenaje a las batallas de Napoleón. Por encargo de Napoleón y como en homenaje a sus éxitos militares, se va a construir en París también la iglesia de la Madeleine. Esta iglesia, entonces construida sobre un un podio muy alto, como vemos en la imagen, sigue las líneas de un templo romano. Entonces sería un templo imperial romano, entonces, siguiendo con el tema de Napoleón como emperador de Francia, y tiene entonces ese simbolismo, ¿no? Entonces de aludir a los grandes imperios, concretamente al gran imperio romano, y es una arquitectura entonces que vamos a denominar un historicismo, ¿no? Porque es un neorromano, hacer una cita muy clara de la arquitectura romana y con ese sentido claramente simbólico. Este modo historicista de hacer arquitectura, que es buscar hacer revivir claramente algún estilo del pasado y con un sentido simbólico, ¿verdad? Como admiración a ese momento histórico o a esa cultura concreta, se va a dar también en Alemania, en la obra de Friedrich Schinkel. Esta es una de sus obras realizada en neogriego, el Altes Museum de Berlín. Este edificio, que tiene en su fachada una estoa, ¿no? Al modo de esas construcciones de la antigua Grecia, utiliza formas que son citas auténticas de carácter arqueológico, ¿verdad? De edificios de la arquitectura de la antigua Grecia. Es un edificio de planta rectangular con dos patios de diseño totalmente simétrico. Tipo en este momento, ¿verdad? La arquitectura, como comenzó siendo el neoclasicismo, va a continuar con un modo de plantear los edificios de estricta simetría, equilibrio y uso de proporciones para el diseño de las partes del edificio. Tiene entonces el Altes Museum sobre el eje central un gran vestíbulo de planta circular coronado por una cúpula con óculo, que es una cita del Panteón romano en este caso. Vamos a ver imágenes. Entonces, bueno, primero la estoa de la fachada. Ahora sí en el interior, entonces una imagen de ese vestíbulo de planta circular y a la derecha la otra imagen que presenta los grandes corredores que atraviesan las salas de este museo, que están
entonces acompañados de estas columnas corintias. Entonces tienen esa referencia clara, ¿verdad?, al mundo antiguo, donde los lugares de especial jerarquía se marcaban, entonces acompañaban, ¿verdad?, con estas columnas exentas. En esta época se descubren, hay muchísimos viajes con fines arqueológicos a Grecia, a Medio Oriente, a Egipto, y ahí se descubre entonces en algunas ruinas egipcias el uso del color en los antiguos templos, perdón, no egipcias, quiere decir griegas, el uso del color en los antiguos templos griegos. Entonces, estos edificios historicistas, como el caso de San Vicente de Paul en París, comienzan a lucir en el interior, entonces, mucho colorido. Recuerdan ustedes que el neoclasicismo había optado por la simplicidad también en los colores, el uso de los colores, apartándose entonces del colorido que era propio del barroco. Bueno, aquí al descubrir este aspecto, ¿verdad?, de los templos griegos, del uso del color, comienza a introducirse entonces en edificios historicistas gran variedad de colorido, a veces con pinturas al fresco y a veces con mosaicos. En 1850 se construye el nuevo Louvre, o sea, nuevas construcciones del Louvre que van a tener pabellones al estilo de los antiguos chateaux y los arquitectos van a elegir para estar en consonancia, ¿verdad?, con las partes más antiguas del Louvre, un neobarroco, ¿verdad? Entonces es otro estilo historicista, ya no es el barroco del siglo XVII, sino el neobarroco que se produce en el siglo XIX. ¿Y por qué es neobarroco? Obviamente es otra época, se utiliza probablemente otras técnicas y otro tipo de materialidad para la construcción, porque se comienzan a utilizar estos elementos que provee la industria, ¿no? Como por ejemplo, decíamos, las vigas T para los forjados, o sea, para los entrepisos. Otros ejemplos de arquitectura historicista, de estos revivals, o sea, hacer revivir estilos del pasado, y siempre con ese sentido simbólico. Por ejemplo, este edificio de Estados Unidos, que es para un grupo religioso protestante, entonces eligen este tipo de arquitectura inspirada en el románico. Entonces, este edificio de color rojizo, no recuerdo si es de piedra o ladrillo, ¿verdad? Y que tiene esa forma, entonces, de la arquitectura, incluso incorporando cierta asimetría en la fachada ingreso, la parte del ingreso, en esas torres. También otro caso, entonces, de arquitectura historicista, vemos aquí un neobizantino en la imagen inferior para la Catedral de San Alejandro en Bulgaria. Entonces, esta es una catedral de la Iglesia Ortodoxa que tiene raíces, ¿verdad?, en Bizancio, entonces en la tradición griega. Entonces se elige para eso este tipo de arquitectura neobizantina. Hay, en cambio, entonces otro tipo de revivals, como es el neorrenacimiento, como es el caso de la Biblioteca de Santa Genoveva, que
donde este estilo del pasado se suele elegir ya no tanto por motivos simbólicos, sino por ser un estilo más sencillo, más simple, menos retórico, ¿no? Entonces va a ser muy abundante en este momento la construcción de edificios con este lenguaje. En este caso, la Biblioteca de Santa Genoveva, que está muy próxima al Panteón de París y que también forma parte de la Universidad de la Sorbonne, está construida por Labrousse. Labrousse había estudiado en Roma, es un arquitecto francés, estudia en Roma y regresa entonces a París, donde comienza a utilizar este tipo de arquitectura muy racional, muy claro en lo funcional y en lo racional, donde toma elementos del pasado, como decíamos, el arco de medio punto, por ejemplo, con esa repetición, con pilastras, como se ve sobre todo en la parte superior del edificio, pero que introduce elementos novedosos, como se ve en el interior, es el uso del hierro, ya no solamente en lo estructural, sino también a la vista, que es algo totalmente novedoso y que en ese momento pareció, ¿verdad?, como casi una falta de educación, ¿verdad?, como algo, un elemento muy poco noble, el hierro, para ser dejado a la vista. Otro edificio, entonces, donde interviene Labrousse es en la Biblioteca Nacional de París. Él se encarga del el diseño, la construcción del gran salón de lectura, donde va a utilizar también esta estructura de hierro, de columnas de hierro fundido, dejadas a la vista. Sin embargo, aquí aplica con mayor de un modo más notable, ¿verdad?, a estas columnas de hierro, una característica historicista, ¿verdad?, que es, estas columnas tienen claramente una base, ¿verdad?, y un capitel, aunque sean columnas de hierro. Y también utiliza esas vigas de tipo, esas vigas con en forma de arco de medio punto, vigas de hierro, que sostienen entonces esta estructura metálica con paneles vítreos, ¿no?, que entonces conforman estas cúpulas vaídas, ¿no?, de la cubierta interior de la biblioteca. Decíamos que esa calle, ¿verdad?, esa avenida trazada por estos dos arquitectos y decoradores que trabajaban para la mujer de Napoleón I, ¿verdad?, la Rue Rivoli, es un poco el criterio que se va a aplicar en esas calles rectas muy anchas, ¿verdad?, que son avenidas y bulevares, porque incluyen la vegetación verde, en el caso de los bulevares, se van a aplicar en el plan de remodelación de París, que va a estar a cargo del barón Haussmann, ¿no?, a quien se lo va a encargar ya Napoleón III, ¿no?, que sucede a Napoleón I. Bien, entonces va a dotar de un sistema de calles rectas y muy anchas, donde hay una altura máxima para los edificios, y esas calles van a terminar la mayoría de las veces en monumentos como punto de fuga o edificios importantes, ¿no?, que también cumplen esa función. Bueno, en la clase sobre el urbanismo de esta época que ofrece la arquitectura Villalobos, van a encontrar entonces una explicación
muy acabada de este plan de remodelación de París que tiene lugar en este momento. Aquí ven algunas imágenes, esa serie de avenidas radiales o bulevares también que confluyen en el arco de la estrella, ¿no? Entonces el arco de la Étoile, donde, bueno, famosa entonces por esa estrella que forman las calles. Otras imágenes del París remodelado entonces por el barón Haussmann. Parte entonces de esa remodelación es la conexión de la gran estación de trenes de París, la estación de Saint-Lazare, con este sistema de grandes avenidas. Y una de esas avenidas se va a llamar la Avenida de la Ópera porque termina en esta manzana romboidal donde va a hacer construir Haussmann el edificio de la ópera. Es en este momento también, decíamos, que se construyen muchos edificios dedicados a la cultura, se van a construir un importante número de teatros y de teatros destinados a la ópera, como es el caso, entonces, el primero, ¿verdad? Fue el de la Ópera de París, que fue modelo después para la construcción de otros edificios destinados a ópera en distintos lugares del mundo. Uno de ellos, el Teatro Colón de Buenos Aires. Vamos a ver, entonces, es un edificio muy grande que tiene 4 entradas distintas. La del frente es donde entran el público que se dirige a pie a la ópera. A la izquierda tenemos la gran entrada imperial, a la derecha el ingreso a la ópera a través de carruajes y en la parte trasera el ingreso de los artistas. Vemos entonces cómo el edificio tiene una primera parte muy grande destinada entonces a recepción, donde se encuentran las grandes escaleras. La otra segunda parte, que está coronada por una gran cúpula, es la parte propiamente de la sala del teatro. Y esa cúpula está recostada sobre un enorme frontón donde comienza entonces la zona de los telones, ¿verdad? Y toda el área de servicio del edificio, del teatro de ópera. Vemos una imagen del interior, entonces la parte destinada al público, ¿no? Entonces coronada, decíamos, por esa enorme cúpula, ¿no? Que es grande en el interior y muchísimo más grande entonces en el exterior, para mostrar entonces el sitio donde, destacar ese sitio donde se ubica, donde está la parte, ¿verdad?, más importante, digamos, del teatro. Y vemos entonces por detrás la zona de los telones, en los subsuelos, la parte de servicios, y por delante, entonces, esa parte muy grande destinada a recepción. Esta es la fachada de este edificio de la ópera, y este edificio va a ser uno de los primeros exponentes de una arquitectura que vamos a llamar ya no historicista, sino ecléctica. Porque ecléctico es un modo de hacer arquitectura donde el artista no solo acude a un estilo del pasado, sino que toma recursos para distintas épocas, provenientes de distintas épocas del pasado, para una misma obra. Entonces, es un momento
donde los arquitectos que se forman en las academias se forman estudiando los estilos del pasado y tienen un conocimiento muy acabado entonces de esas formas del pasado. Entonces se van a desligar ya del sentido simbólico de esas formas y van a utilizarlas como recursos formales para una búsqueda novedosa, ¿verdad? Entonces, muy hábil, muy bien lograda generalmente, entonces, donde esas formas del pasado se integran en una única resolución formal que adquiere gran unidad a partir de esas formas provenientes de distintos estilos. Vemos entonces esta fachada que se inspira en los palacios del Campidoglio de Miguel Ángel, o también podríamos decir que se inspira en la fachada este del Louvre, realizada en el siglo XVII, donde hay elementos que provienen, entonces tienen otros orígenes, como esa enorme cornisa final realizada en dorado, con esos grupos escultóricos también, entonces dorados, que son novedosos, ¿verdad? Parecen referirse al barroco. El barroco va a ser muchas veces el estilo que se elija, sobre todo, o elementos barrocos para la construcción de estos edificios de ópera, porque van a ser edificios muy ricamente decorados, ¿no? Y en el barroco los grandes edificios eran los edificios destinados a los templos o a los palacios, especialmente a los grandes palacios. Entonces van a utilizar un poco esa retórica de los grandes palacios. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de arquitectura ecléctica. Dentro, en general, a toda esta unidad 3, hablamos de una arquitectura historicista porque se inspira en el pasado. Sin embargo, llamamos historicista en sentido estricto a lo que vimos antes, ¿verdad? Entonces, una arquitectura que cita exclusivamente un estilo del pasado con un sentido bastante simbólico. Mientras que ahora estamos hablando entonces de una arquitectura ecléctica, porque utiliza entonces referencias de elementos de distintos estilos pertenecientes a distintas épocas. Vemos esta catedral de Marsella, donde encontramos una fachada, entonces de doble torre, donde hay muchos elementos de la arquitectura románica. En esta época se va a preferir sobre todo los estilos medievales, románico o gótico, para la realización de edificios destinados a templos, aunque no se suelen utilizar con pureza esos estilos en este momento, ¿verdad? Que ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX, sino que suelen incluir ser edificios eclécticos, que también incluyen otros estilos del pasado, como en este caso, ¿verdad? En la incorporación de las cúpulas, la gran cúpula con tambor del crucero de la iglesia, o las cúpulas más pequeñas que coronan las torres, y que son elementos, entonces ya no medievales, sino provenientes del Renacimiento y el Barroco. Otro ejemplo de arquitectura ecléctica en una iglesia donde vemos una fachada que tiene elementos románicos, como ese enorme rosetón o ese gran elemento horizontal, ¿verdad? Con esas esculturas. Sin embargo, está terminada esta fachada con un frontón clásico, un frontón quebrado. Y además, entonces vemos esa gran cúpula con linterna que nos remite a la arquitectura barroca.
Bien, y sin embargo, no podemos decir que sea un edificio al que le falte unidad, no, es un edificio con una unidad muy lograda, una calidad de diseño alta y seguramente muy buena construcción, muy buena calidad constructiva, como es propio de esta época. Otro edificio, entonces, ecléctico, es el famoso Sacré-Cœur de la colina de Montmartre en París, que es este edificio de piedra blanca que está realizado sobre todo en una arquitectura neobizantina, pero incluye elementos entonces provenientes de otros momentos de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, ese pórtico con frontón recto y un frontón menor con columnas dobles en la parte central del ingreso. Decíamos que en este momento se construyen muchos bancos nacionales. Vemos aquí el Banco de Inglaterra en Liverpool. Y bueno, entonces es una arquitectura que va a dar un carácter de seguridad, de permanencia, de fortaleza, de monumentalidad. Entonces es una imagen muy apropiada para un banco. Entonces vemos cómo se utilizan en la entrada ese pórtico de columnas, dóricas que sostienen un entablamento que no está coronado por un frontón, sino terminado con un segundo cuerpo, entonces donde incorpora un frontón quebrado, que es propio del barroco, ¿verdad? Y con entonces como en la parte, ese frontón quebrado incluye ese arco de medio punto, entonces parece un elemento manierista, ¿verdad? Entonces, este es el lenguaje, entonces, el lenguaje clásico ecléctico, ¿no? Que se utiliza en esta época y que es una arquitectura muy elegante, ¿no? Y que tiene ese carácter monumental que le ofrecen los órdenes clásicos. Pasamos a un ejemplo en Oxford, el Ashmolean Museum. También este museo con un pórtico de templo griego y sin embargo otras partes del museo entonces utilizan otros tipos de recursos más de la tradición romana una enorme cornisa sostenida entonces por ménsulas que parecen más próximas al Renacimiento. Entonces, otros elementos, entonces, eh, otra obra, entonces, ecléctica. Aquí la ópera de Dresde, es también un edificio muy, muy rico, con esa arquitectura ecléctica, entonces que combina entonces, estilos de distintos momentos de la historia. El Palacio Imperial de Viena, la ciudad de Viena también va a tener entonces una importante intervención urbanística en este momento. Se van a tirar abajo las murallas que encerraban el casco histórico y entonces en la zona de tiro, ¿verdad? Que se dejaba libre entre la muralla y la construcción de la ciudad fuera de la muralla. Entonces se va a ocupar con una gran avenida circular, la Ringstrasse, donde se van a situar distintos edificios públicos de carácter ecléctico, historicista o ecléctico. Vemos entonces estos edificios, ¿verdad? El edificio del Parlamento con este pórtico romano también, que alude a la República Romana probablemente.
el edificio del ayuntamiento, una arquitectura neogótica, otros edificios, entonces que están también en el Ring, la Ringstrasse, ¿no?, de Viena, todos de tipo historicista, ecléctico, en la mayoría ecléctico. Pasamos ahora a una obra en Italia, Milán, y encontramos la Galería Víctor Manuel II, entonces, que tiene en su fachada un arco de triunfo reinterpretado con elementos del Renacimiento, ¿no?, como es en la parte superior, por ejemplo, esas ventanas geminadas que también se utilizaron en el románico. El Ayuntamiento de Ámsterdam, el Museo de Bellas Artes de Bruselas, como este modo de hacer arquitectura va a tener un carácter universal, ¿no? Entonces, en todas partes del planeta se van a encontrar edificios de categoría, entonces, que utilizan este lenguaje del eclecticismo. El Banco de España en Madrid, el antiguo Casino de San Sebastián, era un lugar de reunión donde se jugaban las cartas, etc., y actualmente es el ayuntamiento de la ciudad. La Catedral de San Patricio en Nueva York, que es una catedral historicista, realizada totalmente en neogótico. Una iglesia en Boston, en neorrománico, que probablemente tenga elementos también de algún otro estilo. Y pasamos a obras argentinas, ahora, como es el Palacio de Justicia de Buenos Aires, un edificio que ocupa toda una manzana de gran calidad arquitectónica. Vemos los elementos, entonces ese lenguaje clásico en este caso, pero ecléctico, porque se toman elementos clásicos de distintos momentos de la historia y con el que se compone esta arquitectura, entonces, de efecto monumental. El Palacio Errázuriz, ¿no?, de la familia Errázuriz en Buenos Aires. Vemos el interior, cómo se decoraban los distintos ambientes con distintos estilos históricos, según el que resultaba más apropiado para cada sitio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el hall de ingreso con esas pilastras con elementos de la antigüedad romana, como ese casetonado, o barrocos también, ¿verdad? Entonces, como esas esculturas con el medallón, etcétera, y a lo mejor en un salón de fiesta, una arquitectura que alude al Salón de los Espejos de Versalles, y otra arquitectura, entonces a lo mejor más tranquila, ¿verdad?, de líneas más austeras, entonces más que alude a lo medieval, en el gran salón al que dan las principales habitaciones, ¿no?, de este palacio. El Palacio Paz en Buenos Aires, el Centro Naval de Buenos Aires, vemos el exterior y alguna imagen del interior. Muchas veces los arquitectos y los decoradores eran extranjeros
o hacían su diseño en Europa, ¿verdad? Y se construía, que se construía después aquí en Buenos Aires.